porque acá es una de las personas más puntuales, como debe ser. Yo realmente lo aprecio y lo que voy a decir lo digo a título personal, porque he visto un hombre coherente desde su campaña, lo que decía y lo que hacía y lo que hace, frontalmente para defender no solamente a la gente que votó por él, sino como se debe hacer, como debe ser un señor diputado, un señor congresista, un señor asambleísta, a todos los ecuatorianos. Bienvenido, doctor Darwin Pereira. Para mí es un honor darle la bienvenida vía telemática a los medios Radio Águila y también Radio La Verídica y Canal Águila TV. Bienvenido. Buenos días, el honor es para mí estar acá. Un abrazo para toda la culta audiencia de la radio, un abrazo también para Radio Águila. Buenos días. Gracias. Doctor, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Este país, yo veo que estamos como un tobogán y espero no ser exagerado. Y lo digo porque no solamente hay para mí hay una desgobernanza, hay un Estado que está, si no está, ya está rayando a ser un Estado fallido. Hay narcotráfico, hay sicariato, hay extorsiones, ahora se ha puesto de moda de nuevo el secuestro. Los hospitales del Ecuador no funcionan, y si funcionan, funcionan a media, como esta que estamos hablando del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de acá de Guayaquil, donde de 28 máquinas para tratar este asunto de los neonatos, los recién nacidos, para mantenerlos calientitos y esperar que se recuperen su fortaleza. No, de 28, 14 no funcionan. Desde el año 2017 se viene insistiendo. Hay un desabastecimiento de medicina alarmante en todos los hospitales del país. Después del vicepresidente haber recorrido, cuando recién ingresó como vicepresidente, así se posesionaba, y después posteriormente lo hizo el presidente. ¿A qué se debe que estemos inmersos en tantas situaciones tan graves, mientras la Reserva Internacional acumula más de 9.000 y pico de millones de dólares? ¿A qué se debe esto, Darwin Pereira? Bueno, en realidad el tema en salud es extremadamente grave, como lo es en todos los sectores, ¿no? O sea, la educación no es que está exenta, la seguridad ni se diga, ¿no? La vialidad está destrozada, o sea, somos, yo diría, hasta cierto punto ya un remedio de país, ¿no? Porque esto no es un país, esto ya entiendemente raya en lo inverosímil. Imagínense 14 máquinas para atender a nuestros infantes, a nuestros niños, o sea, ni siquiera cuando recién nacen le importa al gobierno estos niños. Yo acabo de recibir un video del hospital de Pasajes donde las alcantarillas se revientan dentro del hospital y usted tiene ahí las cucarachas nadando en el hospital, ¿sí? En el hospital en medio de aguas servidas. Esa es la salud que tenemos en este momento y duele decirlo, pero es la realidad. No sé a dónde el gobierno nacional quiere conducirnos, sin embargo, no hay plata para los hospitales, pero sí hay plata para la Reserva Monetaria Internacional, como usted muy bien lo ha señalado. El gobierno nacional, el señor presidente Lazo, recibió el país más o menos con 3.000 millones de dólares de Reserva Monetaria Internacional. Hemos llegado en enero a 9.300 millones de Reserva Monetaria Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que le hemos sacado a la economía ecuatoriana 6.000 millones de dólares para mandarlos afuera. Plata vaga, plata que al único que beneficia o a los únicos que beneficia es a los tenedores de los bonos de la deuda externa. Ese daño no se le puede hacer al país, nos estamos muriendo en la puerta de los hospitales, nos están matando los delincuentes y no hay plata para comprarle carros a la policía, armamento a la policía. Se están quedando nuestros hijos sin poder ir a las universidades públicas porque las universidades reclaman que en lugar de aumentarles les quitan dinero y no pueden dar más cupos. O sea, no sé definitivamente a dónde el gobierno quiere conducir este país, pero el manejo económico ha sido pésimo en este gobierno. Totalmente de acuerdo. Hoy este gobierno no se libra de los escándalos también internos, a pesar que el presidente se ufanaba y decía que no había un solo acto de corrupción, y aún sigue manteniendo, y hemos visto ahí asesores presidenciables que tenían estructuras
para comercializar los puestos de gobierno. Igualmente vemos en las aduanas, donde se mantiene a una persona como la gerente de las aduanas. Hemos visto lamentablemente a oficiales de la Armada ser parte de esta situación del latrocinio. Vemos que la corrupción no solamente lleva a sus asesores, hemos visto gerentes, como el gerente de Petrocomercial, hemos visto a gente de suma confianza de él, como el señor vicepresidente del Banco Guayaquil, Luque. Hemos visto hoy ya inmerso a sus allegados, como es el señor Danilo Carrera Dredd, cuñado del presidente, y para el presidente no pasa nada, no ha sucedido nada. Seguimos, él no se ha preocupado como debió haber hecho una persona que según él no tiene nada que ver, ¿verdad? Haberse preocupado en que la verdad salga a la luz. ¿Qué lectura le puede dar a esto, mi querido doctor Pereira? Que tenemos un presidente desconectado de la realidad del país. No hay otra lectura. Hay un presidente que vive en otro planeta. O le dan una información falsa de lo que está pasando en el país, porque definitivamente me parece que él, al no recorrerlo, vive otra realidad, una realidad paralela. En el país del presidente de la República, usted va y se opera una fractura del peroné, y lo que a nosotros nos costaría más o menos un año con los mejores médicos, como le costó a Antonio Valencia, a él le cuesta un par de horas. Y luego aparece sin yeso, sin nada, es decir, da la impresión de que lo operó el hermano Gregorio. En consecuencia, ese es el país en el que vivimos. ¿Por qué no se puede hacer operar al Seguro Social donde nos operamos todos? Yo tengo prácticamente casi 6 meses esperando una consulta para operación en el Seguro Social. Y he hecho todos los cánones, he seguido todos los cánones que siguen nuestros hermanos para yo mismo darme cuenta y verlo en carne propia lo que le pasa a cualquier ecuatoriano, pero eso no le pasa al presidente. Él fue y enseguida lo operaron. Usted acá en el seguro quiere que lo operen y lo operarán después de 6 meses. No, es que en 6 meses me muero, eso no es nuestro problema, le dicen. No hay cuando más, o sea, esa es la realidad. Y lo mismo pasa en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Esa es la realidad. Tenemos un presidente desconectado de la realidad que vivimos los ecuatorianos. En el país que vive el señor Lazo no asaltan, no matan, no secuestran, no vacunan, ¿no? O sea, en ese país hay paz, amor, armonía. Llega un tigre, juega con unas gallinas que el presidente tiene ahí de mascotas, el presidente le rasca la barriga al tigre y el tigre se regresa a la selva corriendo y regresa después de una semana trayéndole un cocodrilo de hermano para decirle que también le rasque la barriguita y puedan seguir haciendo malabares para el presidente. Ese es el país del presidente, que lamentablemente no es nuestro país, no es nuestra realidad es otra, es una realidad dura, es una realidad en la que están derramándose sangre valiosa de ecuatorianos que nos duele muchísimo porque estamos bajo ataque de la delincuencia, pero el presidente no lo ve. Qué pena, qué lamentable, qué decadencia a la que ha caído el gobierno de Ecuador. Pero no es que no lo sabe, doctor, porque vemos ahí el caso de León de Troya, donde el señor teniente coronel Luis Erazo hace un informe junto con su personal, se lo dan a conocer al señor presidente, y él, en vez de coger y tomar acciones, no solamente que no toma acciones, sino que se deja chantajear, porque eso es lo que se puede sacar a la luz de la ex comandante general, doña Tanya Varela. Y digo chantajear porque no veo de otra manera cómo es que cogieron a su esposo, tuvieron que sacar a 3, 4 generales que lo inculparon y aún no le demuestran esa culpabilidad de generarles droga o generales con droga o generales con bueno, esto realmente, Darwin, se ha hecho como una burla, porque no solamente que cambiaron los informes, desmantelaron al grupo de que estaba haciendo esta investigación. Vemos en el caso que de la abogada María Belén Bernal, que falleció, cambiaron, él destituyó públicamente al señor general Ponce, igualmente lo hizo con el general Goye, pero ahí están. ¿A qué se debe todo esto, mi abogado Pereira? Sí, responde básicamente, decía Tres Patines en un cacho que contaba.
que tanta culpa tiene quien mata la vaca como quien aguanta la pata, Ujú. ¿sí? Entonces a mí no me va a decir el presidente que él no sabía de los casos de corrupción que ahora mismo se lo están acusando. O sea, encima de que tiene un desgobierno, porque esto que vivimos no es un gobierno, ¿sí? No nos da seguridad, no nos da salud, no nos da educación, no le da vialidad al país, ¿sí? Frente a de que tiene ese desgobierno, vive en un país de las maravillas, resulta que también termina siendo cómplice de la corrupción que prácticamente se alza en peso el país. Él supo del informe de León de Troya, él supo de las fotografías de la mafia albanesa reuniéndose con gente de su círculo más cercano, o con gente que se reunía con su círculo más cercano, en el que incluso ahora está involucrado el economista Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, quien el presidente ha dicho que prácticamente mete las manos al fuego por él, pero él estaba involucrado en estos temas. El presidente de la República firma los decretos para que la Contraloría no lo revise a Luque, los contratos menores a $900,000 al frente de las compañías de las principales empresas públicas del país. Le entregó a Luque que maneje $13,000 millones que se manejan las empresas públicas con decreto ejecutivo firmado por el presidente. Nombró ministros que estaban involucrados en el sistema de petición con la mafia albanesa. En ese contexto, obviamente, pues que tenemos un presidente que sí sabía de la corrupción que jugaba al Pepo en su gobierno, no estamos hablando de otros gobiernos, en este gobierno, y lamentablemente no hizo nada. Consecuentemente, ahí está, tendrá que ahora mismo asumir las consecuencias porque estamos a las puertas de un juicio político y en ese juicio político habrían los votos para que el presidente se vaya a la casa. En este juicio político, doctor Darwin Pereira, ¿habrá levantamiento de la reserva del informe de la superintendencia y también de la bitácora de Carondelet? Lo he solicitado, he pedido que se levante el informe porque sobre eso se ha elucubrado mucho. Se ha dicho que en ese informe hay políticos importantes, se ha dicho que en esa bitácora hay asambleístas, pero no, a mí las generalizaciones no me gustan. Yo no puedo mañana acusar, los periodistas son corruptos. Lo mínimo que usted me va a decir, oiga, pero yo no soy corrupto, dígame cuál es, pues. Así es. Entonces yo también necesito que se diga con nombres y apellidos cuáles son los asambleístas o los políticos que aparecen en esos listados, tanto el de la superintendencia de compañías como en el de los que visitan constantemente al presidente de la República. Y no se ha dicho. Entonces terminemos el secreto, terminemos el misterio, levantemos la reserva y hagámoslo público para que por fin se pueda decir con nombres y apellidos y no se generalice. En Sí. este país tenemos que aprender a hacer una política seria. Si hay un periodista corrupto, deberíamos decirlo con nombre y apellido y no decir los periodistas. Digo, si es que lo hay. Asimismo los políticos. Si es que hay un asambleísta que está en actos de corrupción o que de repente está en este informe o en ese listado de esa bitácora, digámoslo con nombre y apellidos y no generalicemos. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Y no, al final del día las generalizaciones le hacen daño a este país. Es más, el presidente debería estar preocupado de que esto se aclarezca, debería él mismo pedir que se levante esta reserva, ¿no? Él he puesto para que usted vea la imagen de las declaraciones del señor Ricardo Vanegas y Cortázar, de parte asambleísta de su movimiento. Él más parece defensor del señor presidente de la República que asambleísta de Pachacuti, defendiendo a los ciudadanos. Yo no le he visto, y discúlpeme, en ninguna acción defendiendo a los ecuatorianos en todos los problemas que tenemos, pero estoy viendo una defensa totalmente frontal y a su manera, hasta dando clases de cátedra, que era lo que hizo con el señor Esteban Torres. Públicamente está esto, por eso lo comento. Y realmente nos extraña ver al señor Ricardo Vanegas y Cortázar, asambleísta de Pachacuti, que en vez de defender a los ecuatorianos, estar preocupado, lo veo como abogado del presidente de la República. ¿Es correcto? ¿Es normal esto? No es normal, es un caso especial. Recordemos que el señor Vanegas no es afiliado a Pachacuti, el colega, porque es abogado igual que yo, el colega Vanegas,
no es afiliado a Pachacutic, llegó por una invitación que le hizo el coordinador nacional para que sea candidato por nuestro movimiento, él lo ha manifestado públicamente, y obviamente estos temas que usted me comenta, por supuesto que incomodan al interior del movimiento, por supuesto que incluso se ha hecho merecedora que compañeros y compañeras hayan pedido que salga del movimiento Pachacutic, la misma CONAIE se ha pronunciado en contra del asambleísta Vanegas, y será un tema que lo tendremos que debatir en las próximas horas o quizás en los próximos días, porque obviamente está en una línea totalmente contrapuesta a la línea de Pachacutic. El señor Vanegas prácticamente se ha declarado el mejor defensor de Guillermo Lasso. Más da la impresión que trabaja para Carondelet que como asambleísta de la República. En consecuencia, es un tema que lo evaluaremos puertas adentro en el movimiento en su debido momento, y ya hay voces al interior de que obviamente piden la salida del señor Vanegas de Pachacutic. Ya para finalizar, doctor Darwin Pereira, ¿el juicio tendrá los elementos necesarios para que la Corte Constitucional, no lo que está diciendo don Ricardo Vanegas, usted lo sabe como abogado, él no tiene que tratar los asuntos de fondo ni demostrar si hubo o no hubo? Aquí es un juicio político, donde tiene que verse muchos causales que creo que están en demasía, y entre ellos la falta de seguridad del país, la falta de atención a los ecuatorianos y las denuncias de corrupción que no se prevén que la está tratando con seriedad. Por supuesto. En este momento se viene un juicio político en la que el presidente de la República tendrá que responderle al país, siempre y cuando, como usted mismo ha dicho, la Corte Constitucional lo permita, porque causales existen, pruebas existen. No es que nos hemos inventado, no es que es una elucubración. El informe León de Troya existe. Las fotografías de su cuñado reuniéndose con el señor Cherres, del señor Cherres reuniéndose con la mafia albanesa, existen. Las transcripciones de los audios, de las capturas de llamadas que hizo la Policía Nacional a estos sujetos, existen. La firma del presidente de la República, quitándole la Contraloría encima al señor Luque, existe. La firma del presidente de la República, nombrando ministros que le pedían quienes estuvieron reunidos con la mafia albanesa, existe. O sea, no es un invento, no es una elucubración, están en físico, están documentados. Oiga, tenemos la declaración del señor, y esto está en acta, la declaración del señor Luis Verde Soto, que declaró acá en la asamblea que el presidente le pidió ocultar el informe de los casos de corrupción en Petroecuador y Flopec. Eso es gravísimo, eso no es invento, eso existe. ¿Cómo no podemos llevar a juicio político a un presidente que pide que oculten los casos de corrupción de su gobierno? Entonces, el señor Vanegas podrá dar cátedra, los defensores del presidente que podrán dar cátedra de derecho, pero también habemos al frente quienes también conocemos de derecho y no nos vamos a comer ese cuento. Tiene que ir a juicio, señor presidente de la República. Bien, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le agradezco muchísimo, pues que Dios me lo bendiga y Dios lo cuide, y esperamos a ver qué sucede en los próximos días en el país. Amén por sus palabras. Muchísimas gracias. Buenos días. Bendiciones. Que Dios los bendiga. 8 de la mañana, 26 minutos. Venimos inmediatamente con el señor doctor Augusto Tandazo, con quien estaremos conversando sobre esto y otros temas, amables oyentes. Nos vamos a ir brevemente a un corte comercial y venimos. Radio Águila, voces con libertad. Radio Águila, servicio a la comunidad. Radio Águila, 1050 M, música diferente que edifica a toda la gente. Noticias, deportes, orientación familiar, entrevistas, consejos y mucho más. Solo debes sintonizar 1050 M Radio Águila. En Águila 1050M, inicio de espacio promocional y publicitario. Comadre, ¿cómo así mi visita? Comadre,
encontré el lugar perfecto para que se eduque mi ahijado. ¿Dónde? En la unidad educativa Águilas de Cristo, donde estudian los campeones de minigenios y genios del universo. Sí, comadre, la institución tiene laboratorios de ciencia, inglés, física, computación, cancha sintética, piscina y lo más importante, comadre, formación cristiana. ¿Con tecnología de punta, comadre? Pues claro, de punta a punta. Y en la esquina está la Metrovía. Se parte del grupo de campeones, Unidad Educativa Águilas de Cristo, San Martín, 1509 y José de Antepara, 236-3066, 236-7268.